Hablar de México es indudablemente hablar de sus tradiciones, de sus costumbres y de sus leyendas. Esto es Tequila, Son y Leyendas. Yo soy tu amigo Antonio Chapa y conmigo vas a descubrir cada una de las leyendas que se encuentran en nuestro país. Acompáñame. Esto es La Ruta de las Leyendas. Hablar de la ciudad de Puebla es hablar indudablemente de la conquista, puesto que esta ciudad fue clave para el paso de los españoles de la ciudad de Veracruz a la Ciudad de México, conocida en ese entonces como Nueva España. Puebla fue fundada por españoles para españoles. Era un paso donde ellos descansaban del largo viaje entre el puerto y la capital. Dicho esto, esta ciudad tan antigua guarda un sinfín de leyendas aterradoras, interesantes y escalofriantes. Pero hoy te voy a platicar la leyenda del puente de Obando. La ciudad de Puebla fue fundada el 16 de abril de 1531. Me encuentro en lo que hoy se conoce como el Boulevard 5 de Mayo, pero generaciones atrás, este escenario se veía rodeado por un río, el río San Francisco. Fue este escenario justamente el que presenció varios actos macabros, historias que se han quedado en la memoria de los poblanos hasta nuestros días, desde el Charro Negro, la Llorona, sucesos que involucraban a la Fuente de los Muñecos. Pero hoy quiero platicarte una de las más escabrosas historias. Te voy a contar la parecida del puente de Obando. En el siglo XVIII, una de las familias más adineradas y por lo tanto poderosas era la familia Obando, de la cual era parte don Agustín de Obando Villavicencio, regidor de la ciudad en aquella época, un personaje importante para la ciudad. Tenía dos casas, una en el centro y la otra del otro lado del río San Francisco, su casa de campo en el antiguo barrio de Analco. A pesar de que se cree que Obando construyó el puente por su cuenta propia, no fue de esta manera. Puesto que el río en aquella época era tan caudaloso, era muy difícil cruzar en época de lluvia de la ciudad de Puebla a los barrios aledaños. Así que los vecinos del barrio de Analco se reunieron y tomaron la decisión de reunir fondos para construir este puente. Así que en 1770 los vecinos realizaron kermeses y otros eventos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no lograron reunir la cantidad necesaria para la construcción. Fue aquí que el regidor decidió donar el dinero faltante. De este modo, los habitantes del barrio de Analco comenzaron a llamarle el puente de Obando. Don Agustín, por cierto, tenía dos hijos, un varón gallardo y orgulloso, y una hija. Dicen las lenguas que era una doncella hermosa, de lo mejor que ha dado la ciudad de Puebla. Como se acostumbraba en aquella época, cumplidos los 16, las muchachas debían buscar algún caballero con quien desposarse. Claro, teniendo en cuenta la posición de las damas. Así tenía que ser el caballero que aspirara a la mano de dichas señoritas. Así que era de esperar que la hija de uno de los hombres más ricos de Puebla fuera cortejada por un caballero de su mismo nivel social. Sin embargo, en el corazón no se manda, y aquella joven se dejó llevar por sus sentimientos, enamorándose perdidamente de un plebeyo. No tardó mucho en descubrirlo el padre, quien, como era de esperarse, se opuso rotundamente. No te vas a enredar con alguien de la clase baja, es un rufián sin futuro. Si te casaras con él, seguramente terminarías pidiendo limosna en el puente. Olvídate de él. Cada que el tema era tocado, indiscutiblemente terminaban con esas frases. El padre diciéndole que terminaría pidiendo limosna en el puente, y ella diciendo: pero padre, yo lo amo, con toda mi alma. No puedo obligar a mi corazón para dejar de hacerlo. Ante tales palabras y dicha situación, el padre decidió que pondría en custodia a la doncella. No saldría a menos que fuera necesario y acompañada. El tiempo restante permanecería en su casa. Así pasaron varios días y la doncella, inconsolable por la lejanía de su amado, decidió armar un plan. Algo que le hiciera definitivamente obtener el permiso de su padre para poder casarse con su amado. Así, llegó a la conclusión de que si ella perdía precisamente su condición de doncella,
Su padre no le permitiría la deshonra de la familia e inevitablemente tendría que casarse con él. Así, decidió que en la primera oportunidad lo haría. Pasaron los días y el momento anhelado llegó. Uno en el que el padre, por motivos de negocio, tuvo que salir de Puebla. Mediante un mensajero que estaba de parte de los enamorados, se comunicaron. Así, una tarde casi oscureciendo, aquel muchacho se escabulló a la casa de la familia Obando, hasta la habitación de su amada. Ahí, con aquel tierno amor con el que los enamorados se entregan, se fundieron en un solo ser, extasiados por la idea de creer que con ese acto de amor el padre no tendría más remedio que aceptarlos. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se esperan, y embelesados en su entrega total, no escucharon el ruido que delataba la puerta cuando se abría. Un grito los regresó a la realidad. «¡Tú, inmundo ser! Has deshonrado a mi hermana y a mi familia. Pagarás por ello con tu vida». Era el hermano que con pistola en mano entró para acabar con la vida del chico enamorado. Sin embargo, no contaba con que la doncella se pondría frente a él para defender a su amado. Pero fue muy tarde. La bala ya había sido disparada. El joven intentó defenderse. Sin embargo, su velocidad no fue suficiente, pues con su daga en la mano, el joven Obando arrebataba la vida del enamorado cortando su cuello. Mientras la doncella veía con horror toda la escena. Ahí perecieron ambos. La terrible noticia pronto se supo en toda la ciudad. Al regreso de don Agustín de Obando, se encontró con la noticia de la terrible tragedia. Su hijo en la cárcel por tal delito y su hija ya no estaba más entre los vivos. Sin embargo, por influencias y debido a que no fue considerado un crimen, sino más bien un acto de defender el honor, el hijo fue liberado. Pero don Agustín fue otra historia. Él no podía con la culpa. No podía evitar pensar que debido a su terquedad había pasado toda esta macabra tragedia. Dicen que perdió el control y desde entonces comenzó a beber de más. Sin embargo, los habitantes del barrio de Analco empezaron a notar algo extraño. Decían que un espectro comenzó a aparecerse constantemente en el puente. Algunas personas comentaban haberse topado con este ser, un alma en pena. Se decía que era la hija de Obando, que vagaba, que penaba. Decían que pedía limosna en el puente, que caminaba para cruzar el río y desaparecía, a veces en la oscuridad de la noche, otras envuelta en una neblina de ultratumba. A pesar de estos rumores, Obando jamás hizo caso, y su exceso con el alcohol lo llevaba a desaparecer días enteros, hasta que llegó el día que así, borracho, lleno de dolor, regresó a su casa una madrugada. La lluvia no daba tregua, el río comenzaba a crecer, necesariamente tenía que cruzar el puente. Dicen que como si supiera el temporal lo que pasaría, la lluvia se detuvo justo cuando iba a cruzar el puente. Al llegar, borrosamente, entre la neblina, notó una mujer vestida de negro, pidiendo limosna. «Una caridad por la sangre de Cristo. Una moneda, por favor». «Mujer necia, ¿qué son estas horas para pedir limosna en la entrada de mi puente?». Dicen que una voz tenebrosa de ultratumba le respondió: «¿No me reconoces, padre? Estoy aquí justo como tú lo decías, pidiendo limosna. Aquí estaré para pedirle a toda tu descendencia hasta el fin de los siglos. Es nuestra maldición por haber perecido a manos de mi propia familia». El anciano horrorizado replicó: «¿Quién eres, ser del mal?». Dicen que en aquel momento un relámpago iluminó aquel tétrico rostro. Fue ahí donde Obando descubrió que efectivamente aquella aparición que pedía limosna era nada más y nada menos que su hija fallecida. Horrorizado e incrédulo, dijo: No puede ser. Por Dios santo, no». Poco a poco fue haciéndose para atrás. Dicen que casi de manera sobrenatural las aguas del río San Francisco crecieron arrastrando a Obando. Otros dicen que no fue el agua,
sino que una fuerza infernal, invisible, lo arrastró hasta el fondo del río. El caso es que terminó ahogado. Las búsquedas lo localizaron 2 días más tarde lejos de la ciudad. Este hecho macabro quedó marcado en los pobladores de Analco, quienes dicen que hasta la fecha, si cruzas a la medianoche, podrías encontrarte con la doncella pidiendo limosna. Una caridad. Solo para que al acercarte muestre su verdadero rostro, descarnado, tétrico, macabro. Quien tenga valentía, que se aventure a cruzar a la medianoche el puente de Obando. Justo enfrente de mí tengo al puente de Obando. Curiosamente, a unas calles, precisamente en la esquina del Callejón de Illescas, es en donde sucedió la leyenda del Callejón del Muerto. Como verás, Puebla y tan solo el barrio de Analco está plagado de leyendas muy interesantes. Yo soy Antonio Chapa. Esto fue Tequila, Son y Leyendas, la ruta de las leyendas. Nos vemos en el próximo sitio.